Siempre empieza de la misma manera. Ella te mira, no como eres, sino como imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en su mirada, ¿verdad? Ese destello de esperanza. ¿O es hambre? Crees que te están viendo, pero no es así. Te están midiendo, evaluando, escaneando como un lienzo en blanco, esperando que ella pinte su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú. Nunca lo fuiste. Y Carl Jung te advirtió. No con las suaves palabras de un orador motivacional. No. Con la aguda precisión quirúrgica de un hombre que pasó su vida mirando fijamente el abismo psicológico del alma humana. Jung dedicó toda su vida a mapear lo que él llamaba el inconsciente, la parte de la mente humana que opera silenciosamente debajo de tu conciencia, y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Él descubrió que ellas no solo se enamoran de los hombres, sino que se enamoran de la idea de los hombres, de la fantasía, de la proyección. ¿Y la parte más aterradora? La mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Puede que pienses que ella te está eligiendo a ti, pero en realidad lo que está eligiendo es la versión de ti que ha creado en su propia mente, un títere psicológico que existe para desempeñar un papel en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, ella cambia al actor, no la historia. Jung llamó a esta proyección el animus, la imagen masculina interna que vive dentro de cada mujer, y cuando ese animus es inmaduro, no desarrollado o no controlado, se convierte en un tirano. Se convierte en la fuerza invisible que hace que las mujeres persigan a hombres peligrosos y rechacen a los buenos. Les hace discutir sin razón, dominar sin sabiduría y moralizar sin asumir responsabilidad. Jung no endulzó esto. Él lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la propia mujer deja de ser consciente de que ya no actúa desde su propia conciencia, sino desde el control sombrío de su fantasía masculina interna. ¿Y los hombres? Caes en esto porque nadie te enseñó a detectarlo. Confundes ser deseado con ser conocido. Confundes ser elegido con ser comprendido. Le crees cuando te dice que eres diferente, cuando en realidad solo eres el último rostro que ha elegido para cumplir un papel que lleva ensayando desde que era niña. Y cuando la fantasía se derrumba, cuando la máscara cae, te quedas confundido, traicionado y humillado, preguntándote qué hiciste mal, pero no hiciste nada mal. Simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es a través de lo que él llamó individuación, el proceso de toda la vida de volverse completo dentro de uno mismo. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los hombres nunca inician ese viaje. Te han enseñado a buscar aprobación, a buscar validación, a dejar que las mujeres definan tu valor, y mientras sigas haciéndolo, seguirás interpretando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazado cada vez que la audiencia se aburre. La individuación no es glamorosa, es brutal. Requiere que enfrentes las partes de ti mismo que has enterrado, las débiles, las inseguras, las rotas. Exige que dejes de culpar a las mujeres por no verte y empieces a verte a ti mismo. Porque esto es lo que Jung sabía y que la mayoría de los hombres nunca entenderá. No te conviertes en hombre siendo elegido, te conviertes en hombre eligiéndote a ti mismo. No ganas tu valor a través de su afecto. Lo ganas estando solo, completamente despierto, completamente responsable, completamente vivo. Un hombre que ha enfrentado su propio inconsciente no puede ser seducido por la proyección. Ya no es una marioneta en la fantasía de otra persona. Es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia de los hombres modernos no es que sean rechazados, sino que estén dispuestos a moldearse en cualquier forma que crean que será aceptada. Tú lo llamas compromiso, lo llamas pareja, lo llamas amor, pero Jung tenía otro nombre para eso: traición a uno mismo. Advirtió que los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina, moldeándose como arcilla húmeda en las formas que exigen mujeres que ni siquiera conocen sus propios deseos verdaderos. Dejas de ser hombre y empiezas a ser una máscara. Sonríes, asientes, estás de acuerdo, actúas, hasta que olvidas quién eras antes de ponerte la máscara. ¿Y las mujeres? Ellas lo perciben. Oh, lo perciben mucho más de lo que podrías imaginar. Aquello que crees que hará que ella te ame, la obediencia, la previsibilidad, la disponibilidad, se convierte en la misma razón por la que pierde la atracción. ¿Por qué? Porque el instinto femenino, enseñó Jung, no se siente atraído por la comodidad. Se siente atraído por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir ni controlar por completo.
En el momento en que te muestras completamente, sin límites, sin columna vertebral, no te vuelves más digno de amor. Te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene a la mayoría de los hombres esclavizados. Temes estar solo más de lo que temes ser falso. Prefieres perderte a ti mismo antes que perderla a ella. Prefieres vivir en un papel antes que enfrentar el terror de estar de pie sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre no abrace esa soledad, nunca será libre. Él escribió que la individuación es un camino que no es para los débiles de corazón, porque requiere que mueras antes de morir, que dejes que las versiones falsas de ti mismo ardan para que finalmente pueda surgir algo real. Pero déjame decirte algo que nadie quiere decir en voz alta. La individuación es solitaria, terriblemente solitaria, porque al recorrer ese camino empiezas a ver cosas que no puedes dejar de ver. Empiezas a reconocer los juegos que la gente juega, las máscaras que llevan, las mentiras que se cuentan a sí mismos solo para sentirse seguros. Y cuando intentas compartir lo que ves, se burlan de ti. Te llaman frío, arrogante, demasiado serio. Te acusan de ser el problema. Pero tú no eres el problema. Eres el espejo, y la gente odia el espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung conocía esto muy bien. Pasó décadas estudiando a pacientes que estaban aterrados de enfrentar su propia sombra, las partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a reconocer. Y las mujeres, advirtió Jung, a menudo son criadas en culturas que las recompensan por evitar ese enfrentamiento. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas y completas tal como son. Pero Jung no se lo creía. Escribió que el mayor peligro para las mujeres era su ánima inconsciente, la voz dentro de ellas que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advirtió que si una mujer no enfrenta e integra esta fuerza masculina interna, se convierte en prisionera de ella, proyectándola en cada hombre que conoce, culpándolos por la misma guerra que se niega a librar dentro de sí misma. Y aquí estás tú, pensando que eres su salvador, creyendo que serás la excepción, pensando que si la amas lo suficiente, si te esfuerzas lo suficiente, si te desempeñas lo suficientemente bien, finalmente ella te elegirá por quien eres. Pero así no funciona la proyección. Jung pensaba que la proyección es un ladrón, roba la realidad y la reemplaza con una ilusión. Y hasta que tanto hombres como mujeres despierten de esa ilusión, están destinados a repetir la misma tragedia una y otra vez, cada uno culpando al otro, sin darse cuenta de que ambos están bailando con sombras. Y aquí yace el giro más irónico de todos. La mujer que alguna vez te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo, no porque hayas cambiado, sino porque no lograste cumplir la fantasía que proyectó sobre ti, y ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Jung llamó a esta traición psicológica inevitable cuando ninguna de las partes asume la responsabilidad de su propio mundo interior. Tú no le mentiste, tú no la traicionaste, simplemente decepcionaste al personaje invisible que ella inventó en su mente inconsciente. Nunca fuiste él desde el principio y por eso ella te guarda rencor, no por tus defectos, sino por no estar a la altura del mito para el que nunca te dijo que habías sido contratado para interpretar. Jung dijo una vez, la gente hará cualquier cosa por absurda que sea para evitar enfrentarse a su propia alma. Y en ningún lugar esto es más cierto que en las relaciones románticas. Tanto hombres como mujeres entran en ellas, no como individuos completos, sino como proyecciones ambulantes, arrastrando sus miedos no vividos, necesidades insatisfechas y heridas de la infancia no resueltas hacia los brazos de otra persona a la que apenas comprenden. Tú lo llamas amor. Jung lo llamaba posesión, y como un hombre hipnotizado sigues cayendo en la trampa, pensando que esta vez será diferente. Pero nunca lo es, porque aún no te has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si soy yo el responsable de este patrón? ¿Quieres culpar a las mujeres? ¿Quieres llamarlas manipuladoras, engañosas, superficiales? Pero Jung te miraría a los ojos y te preguntaría, ¿y por qué permitiste que esa mujer te eligiera en primer lugar? Verás, el hombre que se niega a confrontar su propia ánima, su propio mundo interior femenino, está destinado a ser esclavo del de ella. No eres una víctima, eres un voluntario. Elegiste hacer el papel de tonto. Elegiste ser el actor en su mito privado, porque enfrentar tu propio vacío, tu propia falta de plenitud, era mucho más aterrador que interpretar un papel en la fantasía de otra persona. Y aquí es donde la mayoría de ustedes dejarán de escuchar, porque aquí es donde termina la comodidad y comienza la responsabilidad.
Jung no ofrecía soluciones baratas. No te daba 3 pasos para alcanzar la grandeza de un macho alfa. Te daba la tarea brutal y de por vida de confrontarte a ti mismo, de sentarte solo en el silencio de tu propia mente hasta que las ilusiones empiecen a resquebrajarse, hasta que la voz en tu cabeza que dice «no eres nada sin ella» comience a morir. Y no te equivoques, esa voz luchará por su vida. Te dirá que la necesitas, que estás incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin la validación femenina. Pero el trabajo de Jung susurra algo aún más peligroso. Susurra que el hombre que puede mantenerse en pie sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado, es el hombre que finalmente es libre, libre de proyecciones, libre de actuar, libre de la tiranía de vivir como la idea de hombre de otra persona. Y cuando llegas a ese lugar no te vuelves frío ni distante, te vuelves real, ves enraizado con los pies en la tierra, completamente vivo en tu propia piel. Y es entonces cuando paradójicamente las mujeres se sentirán más atraídas hacia ti, no porque las necesites, sino porque no las necesitas. Y sonreirás, no porque seas insensible, sino porque finalmente lo entiendes. Entiendes que ella también está en su propio viaje, que debe enfrentar su propio ánima, que debe despertar de sus propias ilusiones. Y no puedes hacer ese trabajo por ella. No puedes salvarla de sí misma. Solo puedes hacer lo que hizo Jung. Puedes recorrer tu propio camino con tanta valentía que te conviertes en un espejo viviente, reflejando la verdad a todos los que se atreven a mirar. La mayoría se apartará, pero unos pocos muy raros, te lo agradecerán. Y eso, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en el que te has convertido. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente te des cuenta de que ya no necesitas actuar, empezarás a notar algo extraño. Notarás lo incómodas que se ponen las personas a tu alrededor. Lo percibirán, aunque no puedan ponerle nombre. El peso de tu presencia los inquietará porque ya no encajas en las categorías predecibles que usan para sentirse seguros. Jung advirtió que el hombre individuado no es bien recibido por la sociedad. Se le teme, se le malinterpreta, se le etiqueta como distante o arrogante. Pero la verdad es mucho más amenazante. Simplemente te has vuelto intocable, incompable, inmanipulable porque ves a través del juego. Y aquí es donde se pone gracioso. Las mismas personas que antes suplicaban por tu atención, tu validación, tu aprobación, empezarán a resentirte por no necesitar la suya. Las mujeres, especialmente aquellas que aún están poseídas por la fantasía del hombre perfecto, te acusarán de ser emocionalmente inaccesible. Dirán que piensas demasiado, que eres demasiado analítico, demasiado distante. Pero lo que realmente quieren decir es que ya no pueden controlarte. Te has bajado del escenario, has dejado de leer su guión. Y sin ese guión no saben qué hacer contigo porque has dejado de ser un personaje y has empezado a ser un hombre. Jung bromeó una vez diciendo que los dioses se han convertido en enfermedades, que lo que las culturas antiguas llamaban posesión divina, la psicología moderna lo llama neurosis. Y no te equivoques, los hombres que buscan validación son los más enfermos espiritualmente de todos. ¿Crees que eres romántico cuando dices cosas como haría cualquier cosa por ella o ella es mi todo? Pero Jung negaría con la cabeza y te diría que eso que llamas amor en realidad es una negativa a cargar con tu propia alma. Es más fácil proyectarla en una mujer y hacer que ella sea la portadora de tu esperanza, tu significado, tu propósito, porque si ella lo lleva, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí viene el giro brutal. Cuando ella se dé cuenta de que nunca estuvo hecha para cargar con tu alma, la dejará caer. Debe dejarla caer porque ninguna mujer, por muy amorosa que sea, puede soportar el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando ella la deje caer, te sentirás traicionado, pero no deberías. Deberías darle las gracias porque en ese momento en que la ilusión se derrumba, finalmente te enfrentas cara a cara con la verdad, que el trabajo de convertirte en hombre nunca le correspondió a ella. Siempre fue tuyo. Y en ese momento crudo de claridad tienes 2 opciones. Puedes culparla, puedes volverte amargado, puedes unirte al coro furioso de hombres que señalan a las mujeres, burlándose de ellas, resentidos, renunciando a ellas como cobardes que nunca se atrevieron a enfrentar su propio vacío. O puedes hacer lo que Jung te habría exigido. Puedes mirar hacia adentro. Puedes comenzar el trabajo solitario, aterrador y liberador de la individuación, de volverte completo sin necesitar que alguien más te complete.
porque la verdad es que la mujer que buscas allá afuera es un reflejo de la parte de ti mismo que has abandonado. Hasta que enfrentes esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión una transacción, cada amor una mentira. Pero cuando la enfrentas, cuando integras tu propia ánima, tu propio lado femenino interior, te conviertes en un hombre que ya no necesita perseguir a las mujeres. No corres tras ellas, no las manipulas, no actúas para ellas. Te mantienes firme, completamente arraigado en quién eres. Y desde ese lugar ocurre algo milagroso. Ya no atraes a mujeres que buscan un personaje, atraes a mujeres que buscan la verdad, y lo sabrás cuando suceda, porque ella no te exigirá que actúes. Ella no intentará cambiar tu guión. Ella no se enamorará de la fantasía de ti. Ella se parará frente a ti, auténtica y real, no como una diosa que busca ser adorada, sino como un ser humano dispuesto a caminar su propio camino a tu lado, sin máscaras, sin proyecciones, sin juegos. Y cuando la conozcas, a la verdadera ella, no a la fantasía, notarás la diferencia al instante. Ella no te inundará con grandes declaraciones. No te tratará como la pieza que le falta a su rompecabezas. No te seducirá con el lenguaje de la completitud, porque no está buscando ser completada. No está buscando ser salvada. Ella ya ha hecho el trabajo. Ha enfrentado su propia sombra, ha confrontado su propio ánima, ha quemado sus propias ilusiones, y por eso no necesitará que tú actúes. No necesitará que lleves su alma. Ella estará ahí, completa en sí misma, mirándote a los ojos, no como a un hombre que quiere moldear, sino como a un hombre que finalmente está lista para conocer. Y en ese encuentro no hay desesperación, no hay apego, no hay actuación, solo hay verdad. Y esa verdad, enseñó Jung, es el tipo de amor más raro y peligroso, el tipo que no exige nada pero lo ofrece todo, porque no nace de la necesidad. Nace de la libertad. Libertad para elegir, libertad para marcharse, libertad para estar juntos sin ilusiones, sin máscaras, sin miedo. Pero déjenme advertirles, la mayoría de ustedes nunca experimentará esto, porque la mayoría se rendirá antes de llegar allí. Se conformarán con la actuación, se conformarán con la fantasía, se conformarán con la emoción temporal de ser vistos como alguien que no son, porque enfrentar quiénes son realmente aún les resulta insoportable. Pero si tienes el coraje brutal y desgarrador de seguir caminando, de seguir estando solo, de seguir despojándote de cada capa falsa que has construido para obtener aprobación, eventualmente te encontrarás de pie al borde de algo aterradoramente hermoso. Te encontrarás a ti mismo, y cuando lo hagas, las mujeres ya no serán la fuente de tu identidad. Ya no serán el espejo que usas para sentirte como un hombre. Se convertirán en algo completamente diferente, compañeras, no premios, espejos, no madres, aliadas, no salvadoras. Y las amarás no porque las necesites, sino porque las eliges desde un lugar de fortaleza, desde un lugar de plenitud, desde un lugar que sabe sin disculpas quién eres. Carl Jung no te dejó un mapa a seguir. Te dejó una advertencia de que todo hombre que se niegue a confrontarse a sí mismo se convertirá en esclavo de las proyecciones de los demás, especialmente de las proyecciones de las mujeres. Pero también te dejó un desafío para recorrer el camino de la individuación, para dejar de culpar a las mujeres por los papeles que eliges voluntariamente desempeñar, para dejar de buscar la plenitud en los ojos de otra persona, para dejar de esperar ser elegido, porque el hombre que se elige a sí mismo por completo, sin disculpas, incansablemente, es el hombre que no puede ser controlado por la fantasía, no puede ser seducido por la apariencia, no puede ser reducido a un personaje en el guión de otra persona. Se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta aquí, si sentiste que este mensaje te tocó en lo más profundo, no sigas desplazándote sin más. No dejes que esto sea solo otra cosa que consumes y olvidas. Tómate un momento ahora mismo para darle like a este video, compartirlo con otro hombre que necesite escuchar la verdad y suscribirte para más contenido. Tu apoyo no es solo para nosotros. Es para el próximo hombre que aún vive en la ilusión, esperando ser liberado. Ayúdanos a difundir este mensaje. Ayúdanos a despertar al mundo, un hombre a la vez. Y si estás listo para profundizar en este viaje, revisa el enlace en la descripción y únete al movimiento, porque el momento de despertar es ahora.